there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Perez Reagan y nuestro invitado especial el día de hoy, Adam Fulghum. Y sí estoy pronunciando su nombre un poco bien, ¿verdad? Sí, casi está ahí, es Fulghum. Muy bien. Y usted, y estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Y quisiera que Aljam nos contara su próxima campaña también, por favor. Nuestra próxima campaña será el próximo domingo en el área de Mount Airy, Carolina del Norte. Usted está afiliado con la Iglesia de Dios, ¿cierto? Sí, señor, toda mi vida. Es lo que pensaba. Y usted hizo un trabajo excelente anoche. Gracias. Su ministerio acerca del mensaje fue excelente y lo volveremos a hacer próximamente si es que usted tiene el tiempo. Creo que sí, podemos hacer tiempo, sí. Y bueno, como quiera que sea, ¿verdad? Josh, me gustaría un poco de información, noticias sobre Israel y la situación y los problemas que han tenido en los últimos días y semanas. Porque no hemos hecho esto tuvimos el maratón la semana pasada y todo lo que ha sucedido con todo eso. ¿Cuál es la situación actual en Israel? Bueno, es una continuación de lo que ha estado sucediendo, tal vez pausaron, ¿no? Pero por lo menos no hemos visto una escalación al punto donde Irán, por lo menos hasta este momento que no haya atacado a Israel. Ellos han dicho en el pasado que ellos se iban a detener de cualquier escalación en cuanto al conflicto para darle tiempo a Israel y a Hamás para llegar a un cese al fuego. Pero esta negociación de cese al fuego es extremadamente importante, ya que parece ser lo que detiene que las cosas escalen. Ahora bien, desafortunadamente no ha habido ningún tipo de progreso en cuanto a esa conversación. Disculpe, Josh, ¿cuántos rehenes permanecen? 115 de los que sabemos. Ahora, ¿cuántos de esos aún están con vida? No sabemos. ¿Cuántos han sido puestos en libertad? Han sido casi como esa misma cantidad, así que desafortunadamente algunos de ellos han muerto, algunos de los reos, lo cual es muy triste. Pero lo que estamos viendo es que nuestro secretario de Estado... Lo interrumpí, continúe, por favor. Nuestro secretario de Estado, el señor Blinken, se me olvida cuántos viajes ha hecho, pero está de nuevo en Israel y en el Medio Oriente tratando ¿Ahora? Sí, señor. Él, de hecho, se acaba de reunir con el primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Él está tratando de empujar algún tipo de trato o de acuerdo. Hablamos en mayo que el presidente Biden puso su estrategia para un cese al fuego, y lo cual era un trato multifacético, pero no pueden estar de acuerdo en nada entre Israel y Hamás. Lo que hay que entender es que la administración Biden está tratando lo mejor posible de empujar para que lleguen a la paz. Quieren que esto se termine. Se vería algo muy bueno para esta administración, pero también tenemos el problema que Hamás esencialmente no están dispuestos a entrar a algún tipo de negociación. Hubo una propuesta brecha que trató de llevarlos a la mesa y Hamás dijo no estamos interesados. Ellos tuvieron conversaciones en Doha y van a tener algunas conversaciones en Cairo. Están tratando de facilitar que estas partes hablen. No ha funcionado antes y lo siento, señor Biden, pero no va a funcionar tampoco con usted. Están tratando de lograr eso, pero como ya he dicho, esto no ha funcionado. Pero mientras tanto, estamos viendo a Israel que continúa tratando de deshacerse de Hamás en cuanto a los túneles, sus bases de operaciones en la región de Gaza. Una de las cosas que es importante también, cuando vemos el mapa, podemos observar que Gaza y Egipto tienen una frontera en común. Y existe un corredor donde Israel dicen que ellos van a absolutamente tener el poder de eso, no van a ceder el poder o el control de esa área.
Y es un corredor bastante pequeño porque esencialmente es la frontera entre Gaza y Egipto. La razón por la que Israel dice que no van a dar esa área es porque ellos no quieren que entren armas de nuevo a Gaza y que caigan en las manos de Hamas. Hemos sabido y nos estábamos preguntando cómo es que Hamas recibe más armamento. Bueno, estaban entrando por esa región. Entonces Israel ha dicho, vamos a tener el control de este pedazo, no vamos a dejar el control y vamos a tratar de trabajar hacia la paz, pero no tenemos con quién hablar porque Hamas no está dispuesto a entrar en algún tipo de conversación. Otro desarrollo bastante interesante es que el presidente de Al-Fatah, ellos funcionan en la franja de Gaza. Él se llama Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas quiere tomar un viaje y entrar a Gaza. Él quiere ir de la franja de Gaza y entrar a ese territorio en Gaza y en vez de ir a través de Egipto. Entonces, si permiten, eso sería algo muy interesante porque la autoridad palestina no ha entrado a Gaza desde que Hamas tomó control desde el 2007, así que sería algo muy importante si es que él toma ese viaje. Pero también sería simbólico porque vamos a recordar, todos están hablando de Gaza después de la guerra y cómo se vería y cómo sería el gobierno. Dicen, bueno, vamos a usar algún tipo de versión de la autoridad palestina, pero de hecho sería el PA que tomaría el liderazgo y esto no saldría bien para Israel, pero así es como han ido las conversaciones. Hay muchas cosas que se están desarrollando en cuanto a las conversaciones, las reuniones que están teniendo, que de hecho las bombas que están cayendo. ¿Acaso Israel tiene algún conocimiento básico de lo que la Biblia enseña con respecto a esta nación tan frágil? ¿Entienden ellos qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el futuro de Israel? Bueno, siempre me ha encantado esa respuesta sí, ¿no? Así que sí y no. No, hermano Swagger, verdaderamente no, porque para poder entender el futuro de lo que está sucediendo, hay que creer verdaderamente, primero creer en la Biblia totalmente. Para poder entender el Antiguo Testamento y sus profetas, lo cual ellos creen y sí ven eso, hay que entender y reconocer cómo tanto señala a lo central de esto que es Jesucristo. Si usted excluye a Cristo, usted no va a entender el futuro de las cosas. Ellos, los judíos, tienen una interpretación de la escatología y de sí mismos. Para ponerlo en un resumen, no ha cambiado mucho en los últimos 2000 años. Los judíos aún están esperando a un Mesías. Y cuando ese Mesías llegue, él establecerá a Israel como un pueblo y como nación. Y él sí viene. Bueno, para entender esto, si hay personas judías que nos están viendo, el Mesías ya vino y su nombre es Jesucristo. Sí, Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Hijo de Dios, y Él cumplió con la ley perfectamente y totalmente. Para poder aceptar a Jesucristo como Mesías, es el entrar en una relación con Dios, y uno sí puede conocer a Dios y puede estar en esa relación con Él. Y eso es lo que hace falta, porque el deseo de Israel de tener paz nunca llegará a llevarse a cabo hasta un día cuando acepten a Jesucristo como el Mesías. Sí, eso es exactamente correcto. Pero están buscando la paz, están buscando la prosperidad y la seguridad y reconocimiento, todas esas cosas. Pero van a cometer el error más grande de su existencia, aceptando al anticristo como el Mesías. Esencialmente sí. Sí, doctor Dupree, usted ha enseñado este tema en la universidad desde hace años. Así que voy a pedirle a usted que no se quede así nada más, que opine cuando usted quisiera. Así lo haremos. Quisiéramos que lo hiciera cuando pudiera. Entonces, sí, tiene la razón. Ellos están buscando al Mesías. Correcto, así es. Y el Mesías sí viene. Él Él volverá. ya ha venido, pero de hecho él viene Así otra vez. es. En la segunda venida es cuando vemos en las Escrituras y entendemos que Israel le aceptará. Y ese será el día que será Entonces, increíble, ¿no? El mundo musulmán pondrá validez en el relato bíblico de esta nación. No, no. De hecho, tenemos que entender que en la religión del Islam, primero que nada,
para identificar a cualquier persona, cualquier cosa, al nivel de ser Dios, donde ponemos a esa deidad al nivel de Mahoma y de Alá, es uno de los grandes pecados que usted puede cometer, así que no le dan ningún crédito a eso, pero sí reconocen a Jesucristo como una personalidad importante. En el futuro, Esaú, esto es la escatología islámica, Esaú volverá y él de hecho ayudará a la causa de los islámicos. Va a ser un asistente a su Mesías. Correcto. O sea, lo que se refieren ellos como el 12º imán. Sí, correcto. Así que sí, ellos están esperando un Mesías ellos mismos, uno que va a establecer un califato mundial para el Islam, y Jesús vendrá y le asistirá. Y eso es lo que sucede con la escatología islámica, que no se puede ignorar. Lo que están haciendo ahora mismo, y como todo esto se ata, cuando uno Exacto. escucha sobre los musulmanes que verdaderamente están practicando el Islam, como es, no hay ninguna manera de amar a los judíos para decirlo claro. Aún en aquel tiempo dice que las rocas clamarán. Si hay un judío, alguien clama, mátenlo. Entonces, lo que está sucediendo con Israel ahora mismo, en la tierra de Israel, es algo más espiritual, de consecuencias más espirituales que geopolíticas. Sí tiene algo que ver con la geopolítica, pero es una batalla espiritual más que cualquier otra cosa. Tenemos que entender que cuando estamos hablando de los palestinos, no se trata solamente del pueblo, están hablando de la ideología religiosa. Cuando mencionamos a Irán, la ideología religiosa, esa religión es la que dicta su gobierno, lo que hacen. Adam, quisiéramos que usted compartiera cuando usted quisiera. De hecho, yo quiero hacerle una pregunta a Adam, si me es posible. Usted viaja a muchas iglesias, ¿no? Entonces, una cosa que siempre he encontrado consuelo en saber es que iglesias alrededor de Estados Unidos, ellos oran por Israel, oran por la paz de Jerusalén. ¿Es eso algo que usted encuentra cuando viaja, que está en la mente de los pastores en las congregaciones? Eso es algo que hemos estado viendo en los últimos años, especialmente después del ataque del año pasado, en octubre. Hemos visto una oración por Israel siendo parte de los servicios, y eso está tomando mucho énfasis, aún en muchos de los casos pero realmente sí están orando por esas personas que están en una condición tan terrible. Eso ahí mismo es lo que va a salvar a nuestra nación más que cualquier otra cosa. Si nos fijamos en estas elecciones próximas, es vital para la seguridad de Israel. Yo creo que eso es algo que la mayoría de la iglesia no entiende. Estaba hablando yo con Donnie en el lugar donde ponen el maquillaje. Estábamos hablando y dijo que si Donald Trump no es el próximo presidente, la caída de Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? El hermano Donnie, el pastor Donnie fue quien dijo eso. Tiene la razón. Sí. Eso es lo que yo no creo que la gente entiende. Que Irán, como Josh estaba diciendo, estaba siendo conducido por una ideología religiosa, conducida por la idea de que a través de el asesinato del infiel de los cristianos estadounidenses, ellos ven a estadounidenses como cristianos. A través de su muerte y a través de los judíos, ellos establecerán este movimiento anti-Israel, donde va a venir su Mesías y vendrá y obtendrá ese liderazgo del mundo. Hay un libro titulado Enemigos y Aliados de Joe Rosenberg. Él tiene una conversación con Donald Trump en uno de esos capítulos, y ahí se puede ver cuán serio Donald Trump y toda su administración cuando era presidente veía la seguridad de que Irán jamás tuviera sus manos sobre armas nucleares, porque la amenaza a Israel de un holocausto nuclear del país de Irán es mayor a cualquier otra amenaza que exista delante de ellos el día de hoy. Y la única presidencia que ha sostenido o ha mantenido a Irán a la deriva o lejos del ataque es Donald Trump, y es importante y vital para la seguridad de Israel y también para la seguridad de estadounidenses. Podría ser una pregunta. La naval estadounidense ha hecho movidas bastante importantes en cuanto a mover a sus naves. Creo que también los ha movido a esa área. ¿Cuál es la importancia de eso? Parece contradictorio a la falta de apoyo hacia Israel, ¿no? Bueno, eso es algo simple. Eso es un espectáculo de fuerza en la región para mostrar que, miren, seamos claros, los Estados Unidos no ha abandonado a Israel.
Correcto. No los hemos abandonado, pero al mismo tiempo... Y hemos promovido paz en la región. Sí, exacto. Entonces, nosotros queremos, o la administración Biden está promoviendo más bien un cese al fuego. Eso es lo que quiere. Quiere que ambos lados dejen de pelear. El Hamas está diciendo no lo vamos a hacer a menos que el IDF salga de ahí por completo. Quisiera hacer esta declaración otra vez que Peres hizo con respecto a lo que Donnie dijo. Si el presidente Trump, utilizando el apelativo presidente, y hay una razón por qué lo hago, si no lo es, si no es elegido, va a ser la caída de los cristianos. Es triste decir, pero creo que es la verdad. Lo es, sí. Y no entiendo a gente que se hace llamar cristiana y que obedecen supuestamente, y espero que la palabra de Dios, pero que voten por alguien que es completamente anti-Biblia. Creo que podemos ver a través del Nuevo Testamento y se puede ver al apóstol Pablo en diferentes momentos durante su vida que se aprovecha de su ciudadanía y sus derechos como ciudadano romano Sí, para proteger a así la es. iglesia y promover el evangelio de Jesucristo, que sea predicado en un tiempo de silencio y paz. De hecho, él nos animó en 1 de Timoteo que orásemos por nuestros líderes que estaban en posiciones del gobierno para poder vivir el cristianismo y promover el evangelio en un tiempo de paz. Así que el cristiano, de acuerdo al Nuevo Testamento y las escrituras en el Nuevo Testamento, tiene la responsabilidad de entender sus derechos como ciudadanos. Hablamos de esos principios acá en Estados Unidos. Nuestra mejor manera de expresarnos como ciudadanos estadounidenses es la oportunidad de votar. Nuestra responsabilidad debería de ser tomar nuestro voto en esa urna y votar por el partido que va a proteger el evangelio, votar por el partido que va a proteger la iglesia, y cualquier partido que promueve la censura de cualquier forma es una amenaza a la iglesia cristiana. Y la izquierda, y lo voy a decir así de claro, ellos están a favor de la censura, quieren que se queden callados, no quieren que uno hable del pecado, no quieren que uno confronte a la gente en su pecado. Y el votar por un partido que está tratando de callarle la boca a la moralidad, de callarle la boca a la iglesia, esencialmente es votar en contra de la iglesia. Y yo sé que eso suena fuerte, pero es la realidad de todo el asunto. Debemos aprovecharnos de nuestra ciudadanía y usarla de una manera que promueva el evangelio y proteja a la iglesia de Jesucristo. Dave, perdón. Bueno, estaba escuchando a alguien el otro día, tal vez fue el pastor Dani en ese mensaje que él predicó el domingo pasado en la mañana, de que hay un sinnúmero de personas que se están levantando en el lado liberal de las cosas en contra de la libre expresión. Sí. Quieren censurar lo que se permitiría, ¿no? Le llaman discurso de odio. Han redefinido sí. todo. Le llaman discurso de odio. Debemos de hablar cuando hablamos de censura hay que tener cuidado. Solamente quieren censurar a aquellos que tienen una opinión opuesta a la de ellos. Así es. Así que eso es la mayoría de los cristianos. Sí. Cuando el anticristo venga y él haga esa falsa paz por esos 3 años, por esos primeros 3 años y medio, la manera más fácil de alinear a los judíos es porque han rechazado a Cristo, estaban buscando a un líder político y religioso para traer la liberación de los romanos. Cuando Cristo dijo que hay que dejar a un lado la espada, lo rechazaron porque no era lo que ellos estaban esperando. Sí. Entonces, cuando el anticristo llegue, lo que va a ser más fácil para él hacer para lograr que los judíos, lo apoyen es ayudarles a reedificar su templo. Sí. Y mientras empiecen a reedificar el templo, ¿por qué él lo hará? Porque lo único que nosotros sabemos acerca del templo en el libro de Apocalipsis durante ese periodo de tiempo es de que el anticristo va a profanarlo a mediado de la gran tribulación. Hay personas que dicen, bueno, Jesús no puede venir porque el templo aún no ha sido reedificado. El templo puede ser reedificado en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Sí, así es. Hay organizaciones que ya existen el día de hoy que están preparando artículos para cuando el templo sea reedificado. La última vez que estuve en Israel fui a el centro del templo y nos estaban mostrando de que todo está siendo implementado ahora, en este tiempo, para que cuando llegue el momento estén listos y preparados.
Dave, comencemos con el primer versículo del 9º capítulo de Romanos y leeremos hasta el versículo 4, por favor. Verdad digo en Cristo, no miento. Pablo refuta la acusación en la predicación a los gentiles. Él no está animado por la hostilidad contra los judíos. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Su propio espíritu está en completa armonía con el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Se apenaba sobre la grave situación de Israel en esos días. Estaban en este estado porque rechazaron a Cristo y la cruz. Lamentablemente la iglesia, con algunas excepciones, hace lo mismo. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos. Expresado en un sentido académico que crece de cumplimiento. Los que son mis parientes según la carne, Los judíos, que son israelitas, el pueblo escogido de Dios, sin embargo, rechazaron al Señor. de los cuales son la adopción. Se refiere a la elección o selección de Israel para ser el pueblo peculiar de Dios. Y la gloria, Se refiere a la presencia divina que estaba siempre con ellos, al menos hasta que ellos rechazaron a Dios. y los pactos. Hay pactos. Dios había hecho varios pactos, o sea, pactos con Israel, como el abrahámico, primero que todo, prometiendo la salvación por fe. Y la divulgación de la ley, La ley mosaica, y el culto, el tabernáculo, las ofrendas, el sacerdocio, etc. y las promesas. Las promesas mesiánicas. En otras palabras, mucho se le ha dado a Israel. Tremenda cantidad del evangelio se le ha dado a esta buena gente. Y usted puede entender los sentimientos de Pablo, le rompe el corazón ver a Israel en la posición que ha tomado, sabiendo que va a destruirla. Él lo sabía. Sin embargo, no podía hacer que ellos lo vieran. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo o cuánto sigue la iglesia la misma senda presentemente? Bueno, estamos siguiendo eso rápidamente. La iglesia, Discúlpeme un momento, por favor, hermano, Dr. Dupree. ¿Cuántas iglesias están siguiendo a los metodistas o la división de la iglesia metodista en estos últimos meses? si uno observa históricamente, a través de los últimos 100 años, las iglesias que tradicionalmente eran consideradas iglesias evangélicas sólidas, Disculpe, evangélica, queriendo decir qué? que ellos seguían las escrituras como la palabra de Dios. Tomamos a los episcopales, presbiterianos, también los luteranos, ahora los metodistas, y todos han tomado el camino de que se han abierto a las enseñanzas del mundo y han comprometido la Biblia. Bueno, entonces permítame hacer esta pregunta. ¿Cuántos en las iglesias que se supone que deben ser evangélicas, poco a poco están descartando las grandes doctrinas de la Biblia? Bueno, yo diría que aún hoy en día en algunas de nuestras iglesias pentecostales está Sí. sucediendo esto. Sí, es algo desenfrenado, hermano Swagger. Las escrituras del Nuevo Testamento nos detallan que va a haber una apostasía en los últimos días con respecto a la iglesia. Pablo lo escribió, Sí, sí. eso está muy claro. Pero una de las cosas de Romanos 9, 10 y 11 es que Pablo está utilizando a Israel como una analogía, como un ejemplo, mostrando cómo es que ellos perdieron su camino al no entrar a ese pacto que se les había dado, no entendiéndolo, no sabiendo que los dirigía a Cristo. Y de hecho, en mi punto de vista, 9, 10 y 11 es una advertencia a la iglesia, comenzando en el primer siglo, a todos nosotros hoy.
Lo mismo sucederá en la misma dirección. Si no le ponemos atención y no entendemos el pacto que se nos ha dado, si no operamos en el pacto que se nos ha dado, el pacto para nosotros es el nuevo pacto, Cristo y Él crucificado, en una forma muy simple. Tiene nuevas maneras, métodos y medios para entrar al pacto. Solían tener que ser un miembro de la iglesia comunitaria y obedeciendo al pacto de Moisés, y en el nuevo pacto solo tienen que aceptar a Cristo y ahí entran bajo un nuevo liderazgo, un nuevo gobierno, un nuevo proceso y un mejor pacto con mejores promesas que incluyen la presencia interna del Espíritu Santo obrando en la gente ambos para la transformación de una manera ética y el poder sobrenatural del Espíritu Santo para ayudarnos a llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, si nosotros no le ponemos atención al pacto, todo eso comienza a desvanecer y todo eso está en la obra de Dios y comienza a ser, uno puede tener toda la actividad religiosa del mundo y Dios mío, tenemos actividad religiosa por todos lados, pero lo que no tenemos es un entendimiento del nuevo pacto. Y eso es lo que Pablo realmente está promoviendo aquí. Él comienza con él comienza con Israel, pero Israel tiene que aceptar el nuevo pacto y aquellos que están en el nuevo pacto tienen que tener cuidado de mantener, o si no ellos como Israel en Romanos 11 serán cortados. En esencia, Jesucristo es el nuevo pacto. Lo es. La cruz de Cristo es el significado del nuevo pacto. Correcto. Es lo que significa, es el significado del nuevo pacto. Si nosotros ignoramos, si no enseñamos la gran expiación. Correcto, tenemos que enseñarle a la gente lo que es que hizo Cristo. La iglesia en el mundo de hoy aún ha perdido de vista el hecho de que Jesucristo es el medio de salvación únicamente. Las iglesias que existen en América hoy en día, y Aran tal vez nos pueda explicar mejor ya que él ha viajado o viaja en esas iglesias. Hoy en día la idea entera es, o no se trata ya de la salvación de las almas en nuestras iglesias estadounidenses. Se trata de la bendición, se trata de ser parte de una comunidad, se trata de cuidar las comunidades en las que vivimos, y yo no estoy disminuyendo eso, pero el centro del evangelio es que el hombre es pecador y necesita un salvador y hay que aceptar a Cristo como salvador para entrar en este nuevo pacto. Cuando usted entra en él, debe de aprender a cómo funciona. Sí. Y ese es el problema con la iglesia de hoy en día. Quisiera preguntarle a Josh, ¿qué es lo que la iglesia moderna piensa de Israel? Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué es lo que la iglesia moderna piensa de Israel el día de hoy? Bien. Bueno, tengo curiosidad a ver qué piensan los demás, pero de mi perspectiva, de lo que yo entiendo, hay varias distintas posiciones que si ponemos a la iglesia como la iglesia en general en Estados Unidos, hay un segmento del cual hablamos anteriormente que yo creo que sí entiende el lugar de Israel y ora por Israel, pero principalmente ora para que los judíos acepten al Mesías, a Jesucristo, que esos judíos sean salvos, pero siento, y tal vez puedo estar equivocado, que hay una porción de la iglesia que verdaderamente entiende correctamente estas cosas y es más como un remanente de la iglesia que la iglesia en general. Existe la otra categoría donde desafortunadamente ha entrado a una doctrina falsa muy peligrosa, que es la teología de reemplazo, que reemplaza a la iglesia por... Discúlpeme, Josh, ¿qué tan amplia está esta enseñanza? Basado en lo que yo he estado observando, y papá y yo estábamos hablando de esto el otro día, de hecho está creciendo. Como yo lo puedo ver, hay más dentro del mundo cristiano, y aún voy a añadir a los católicos en el mundo cristiano, a la iglesia católica. Las personas están
agarrándose de esto bastante, especialmente con lo que ha sucedido recientemente el 7 de octubre. Hay un engaño que ha entrado en muchas personas que ha causado que Israel ahora en sus mentes es algo muy maligno y ahora Israel ha terminado, están en rebelión, son malignos, son gente mala y son la causa del problema. Cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, si menciona Israel, hay que añadir a la iglesia porque no está hablando de Israel especialmente en la profecía y cualquier cosa en el Antiguo Testamento en cuanto a la profecía. Y en mi opinión, como ya he dicho, es una de las doctrinas falsas más peligrosas que han surgido en este tiempo. Ahora, la tercera categoría que yo diría son aquellos que honestamente simplemente no saben y no les importa. No están involucrados en lo que está sucediendo, no les interesa, se envuelven más en problemas Quiere sociales. decir que todo eso que sucedió en los últimos meses no deja marca sobre ellos en lo absoluto. De hecho, yo he hablado con ese tipo de personas personalmente que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que está pasando ni les interesa. No les importa. Es como, oh, eso está sucediendo a un océano de distancia, ¿qué importa? No tenemos que involucrarnos porque no me impacta. Y claro que sí les impacta, es una tontería, pero no les importa nada de lo que está sucediendo. Ellos reciben sus noticias de TikTok y eso les dice Sí. todo, ¿no? Donnie tiene la razón. Si Trump no es elegido como presidente, será será por la culpa de los cristianos. Quería añadir a eso. No quiero llevarnos a lo que estábamos diciendo antes, pero es tan importante. Es que toda persona que nos ve, si usted es ciudadano estadounidense, sea que le guste o no, usted tiene un voto. Sea que le guste o no, porque la mayoría de los cristianos, en cuanto a lo que yo veo, la mayoría de los cristianos están diciendo no voy a votar de esta manera o la otra. Simplemente dicen no voy a votar. No me gusta el color del pelo del Donald Trump, no me gustan las políticas de Harris, todas estas cosas, ¿no? Entonces dicen no voy a votar. Pero déjeme decirle lo que va a suceder si usted no vota. Ese voto que usted tiene, lo lamento, tiene que votar. Si no vota, usted le está entregando ese voto a todos aquellos que caminan a la urna de votación. Como dije esto anteriormente, voy a usar este ejemplo. Yo fui a una elección que sucedió y yo entré al final del día, así que fui después que yo había presentado mi identificación. Mientras estoy firmando mi nombre, noto que habían espacios en blanco. Pocas firmas y le hice la pregunta al que estaba trabajando, ¿ha estado ocupado hoy? Me dijo, no, casi nadie ha venido. Y yo pensé, wow, lo que estaba en esa urna, yo y tal vez 50 o 100 personas más, nosotros tomamos la decisión por cada persona que vive en mi área. Como 10% fue, como así que 100 personas tomaban la decisión por 1000. El punto es el siguiente, si usted es tan insensato en decir no voy a ir a votar, usted le ha entregado su voto a quien sea que sí llegue. Y lo que hemos visto, una vez más, desafortunadamente, es que aquellos en la izquierda, especialmente los progresistas, ellos sí que llevan a su pueblo a votar. ¿Cuánto de Israel realmente entienden la situación de la iglesia en Estados Unidos? Bueno, en mi encuentro con los judíos, especialmente aquellos de Israel, sí reconocen primero que nada que van a tener apoyo del mundo. Probablemente va a venir de Estados Unidos. Y el llevarlo a otra categoría probablemente va a venir de los cristianos en Estados Unidos. Sí reconocen que los cristianos tienen mucha gracia hacia ellos como pueblo y los reconocen como nación. Entienden eso, pero en cuanto a cuánto están observando lo que está sucediendo en el mundo cristiano, bueno, de lo que yo puedo entender, la comunidad internacional, ellos reciben lo que nosotros exportemos en cuanto al evangelio. Sí. Otros países entonces están muy informados de lo que está sucediendo en el mundo cristiano aquí, pero desafortunadamente solamente es en una manera pequeña porque no están viendo lo que está sucediendo en las iglesias, están viendo el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la avaricia, ¿no? Sé que en Israel no quieren, voy a tener cuidado como lo digo, ellos reconocen este evangelio de la avaricia y de prosperidad y no les interesa. Si usted habla de los predicadores que van en televisión y dicen, bueno, si usted da $1,000, usted va a manejar un Rolls Royce la próxima semana o algún tipo de cosa como esa. Aquellos que viven en Israel no les agrada eso.
Y Dani estaba compartiendo con nosotros un tiempo atrás de que cuando ustedes estuvieron en Israel, cuando se fueron a reunir por esto de los asuntos de la televisión, y los líderes de la televisión allá le hicieron la pregunta, ¿ustedes son una de esas personas? Y su respuesta fue una risa, Sí. no, no somos de ellos, y dijeron que bueno, porque no nos interesa, no necesitamos eso, Así ya que es. reconocen la insensatez de todo ello. Piensen, los judíos en Israel tienen más sentido espiritual que acá. Estábamos enseguida del Mediterráneo y nos habíamos reunido con los líderes de la televisión y de Israel. Y ellos habían reunido a todo su pueblo por primera vez. La primera reunión, el edificio donde estaban estaba completamente nuevo. Lo acababan de inaugurar ese día y era un poco irónico que como un mes después de ellos es donde Simón Pedro, o como una milla, perdón, como cerca de donde ellos estaban, es donde Pedro subió para ir con Cornelio a su casa y los que estaban con él. Y ahí estábamos nosotros tratando de hacer lo contrario. Llevarles el evangelio. Sí, pero ellos tuvieron preguntas increíbles, tienen la razón. Y es gratis. No quiero decir de que, bueno, nosotros tenemos que pagar, pero ellos abrieron la puerta para todo aquel que lo quiera. Y me quedé sorprendido por el conocimiento que tenían de toda la situación. Y me sorprende el conocimiento que la iglesia no tiene. Correcto. El día de hoy. Pablo dijo, me rompe el corazón ver la situación en Israel. Y bueno, a mí me rompe el corazón ver la situación en la iglesia el día de hoy. Y yo vuelvo a decir lo que Tony dijo. Si él no es elegido, será por la culpa de los cristianos. Y yo creo que el cristiano tiene la responsabilidad de ver las políticas de ambos lados y hacerse la pregunta, ¿cuál partido hará más daño a que el evangelio de Jesucristo se siga propagando? Yo creo que si uno está haciendo esa asesoría, Repítalo, por favor. creo que cada creyente, cada persona nacida de nuevo tiene la responsabilidad de ver las políticas en ambos partidos políticos y hacerse la pregunta, ¿qué partido político le va a hacer más daño a que el evangelio de Jesucristo se siga esparciendo? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para proteger nuestro derecho cuando tenemos en nuestra capacidad de hacerlo, nuestro poder de hacerlo, el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Cuando nosotros tenemos en nuestra capacidad el hacerlo, debemos de proteger el evangelio de Jesucristo y seguirlo llevando al mundo. Y podemos hacerlo cuando votamos por el próximo presidente. Una vez más, yo animo a los creyentes, no se trata de quién le cae bien y quién no, ni de sus sensibilidades. La pregunta es, ¿qué políticas le van a hacer daño a la propagación del evangelio? Obviamente, es el partido por el cual usted no debe votar. Sí, así es. Bueno, Dave, continuemos con el versículo número 5. ¿Cuyos son los padres? Se refiere básicamente a Abraham, Isaac y Jacob. Y de los cuales es Cristo según la carne, Por medio de los judíos. el cual es Dios sobre todas las cosas. El mismo propósito de Israel era traer al Redentor en el mundo. Bendito por los siglos. Jesús es el Redentor que es Dios. Amén. La verdad. Muy bien, hagamos esta pregunta. Aquellos que reclaman o declaran la teología del reemplazo, ¿no se dan cuenta de que es Jesucristo, un judío que trajo al Redentor al mundo? Yo creo que reconocen esa parte, pero no creo que tiene algo que ver con los judíos modernos en Israel hoy en día. Estamos peleando con una narrativa que el mundo dice de que los judíos son los culpables de todo. ¿Cuántos judíos? Y yo sé que usted no conoce la respuesta, pero tienen por una
su posición, digamos. ¿Cuántos judíos son nacidos de nuevo? Esa es una pregunta. No creo que hay una manera que yo pueda responderla claramente. Escucho sí de judíos individualmente que están recibiendo salvación, pero en Israel yo no sé, alrededor del mundo es difícil decir, no son tantos como quisiéramos, pero algo que usted me hizo recordar, la teología del reemplazo, algo que usted escucha de ellos, los que creen en esa teología, es que los judíos, que Cristo fue ofrecido a los judíos y los judíos lo rechazaron, por lo tanto, Dios ya terminó con ellos. Él los deshizo porque ellos, los desechó, perdón, porque ellos rechazaron a Jesucristo y hay algún tipo de enojo. Por lo tanto, ellos han sido malditos y primero que nada, no es su lugar dar esa maldición, pero los judíos han sufrido mucho por su rechazo de Cristo. Sí, Aún es. siguen sufriendo. Sí, eso. Y ellos tienen mucho más sufrimiento que van a enfrentar. De hecho, sus días o sus peores días aún están por venir. Así es. Sabemos esto de acuerdo a la Correcto. Biblia, la gran tribulación, ese tiempo que vendrá, los llevará a Cristo al final, pero 2/3 partes van a morir. Jerusalén va a ser quemada y destruida casi completamente. Hay muchos días oscuros que les esperan. Discúlpeme, ¿lo sabe eso Israel? No. Ellos verdaderamente no creen todo eso, hermanos. A ver si lo creyesen, hubiese muchas cosas distintas estuviesen sucediendo. La iglesia está haciendo un trabajo patético de provocarlos a Así es, celo. absolutamente. Verdaderamente, no nosotros acá, pero cuando vemos a la iglesia en general, esto es algo mundial, global, no estoy hablando solamente de Estados Unidos. La iglesia en general no está provocando a Israel a celo. Nosotros deberíamos de demostrar, como hablé anteriormente en el programa, y es de demostrar más que cualquier otra cosa lo más hermoso que es una relación con Dios. Usted puede tener esa relación personal con Dios y ellos no entienden eso. Los judíos no entienden ese concepto, entonces sería algo nuevo para ellos. Pero todo lo que Pablo escribió en estos capítulos 9, 10 y 11, la iglesia debe de leerlo también hoy una y otra vez por nuestro propio beneficio, como una advertencia para nosotros, porque es una advertencia, y entender de que a través de nuestra relación con Dios el mundo debería de ver eso, específicamente los judíos, y deberían decir todo lo que estamos buscando es eso. Bueno, la teoría de reemplazo de hecho enseña, ¿o no?, que el día de hoy la iglesia ha tomado el lugar por completo de Israel y que Israel realmente ya no es en cuanto a la actividad cristocéntrica que debe ser. Esencialmente sí. Es una ignorancia de la promesa profética hecha a Israel con respecto a la tierra y las promesas de Dios con relación a lo que el futuro depara. Algo de la confusión está en los escritos paulinos, por supuesto, sería algo que se cita mal, pero en Efesios 2 dicen que el judío y el gentil han sido combinados para hacer un nuevo hombre. Y ese es la nueva elección, el pueblo de Dios. Así que eso es innegable. Pero la idea de que el judío es eliminado por causa de su incredulidad como un pueblo, y si uno descarta las promesas hechas a esa nación, es lo que la teología del reemplazo hace. Es verdad, los elegidos el día de hoy no son los judíos, sino judíos y gentiles en Cristo. Pablo llama a la iglesia los elegidos, y eso es algo que va a permanecer para siempre. Pero el pueblo de Dios tiene que reconocer que Israel tiene un lugar muy especial en el plan de Dios. Y esa nación y esa tierra tiene un lugar muy especial en la tierra de Dios. Así que, o en el plan de Dios. Entonces, eliminar a Israel es lo que la teología del reemplazo hace. No hay una inclusión de Israel a todos los hombres en Cristo, según ellos. ¿Que no es ese un pecado? Bueno, sí. Es un error, en el mejor de los casos, mala interpretación, un punto de vista equivocado de las promesas del nuevo pacto. Y yo creo que es correcto llamarlo un pecado porque Pablo le dice a la iglesia en Romanos 11 que no piensen más de lo que son de sí mismos.
y ustedes siendo esa rama silvestre, el Señor quitó la rama natural. No piensen de que tal vez Él no los va a cortar a ustedes también, como lo hizo Sí. con la natural. Así que no hay manera que nosotros reemplazamos a Israel cuando existe la posibilidad de que nosotros también podemos ser cortados. Y después sigue hablando de una promesa que Israel va a ser salva. Sí. Romanos 11, 25 al 32. Sí, van a ser injertados otra vez. Así que si Correctamente. leemos el libro, la idea de que Israel ya no existe es algo equivocado. Una vez más, hay un concepto que creo que probablemente en algún momento tenemos que desglosar. El nuevo hombre es judío y gentil. Y en Efesios 2 nos lo dice claramente. Yo no veo en ningún lugar en la Escritura en donde ese nuevo hombre separe a judíos y gentiles en el futuro. Nos veo a todos como un nuevo hombre. La promesa de Apocalipsis deben de... los elegidos, esos que toman parte en la primera resurrección, van a reinar y gobernar con él, y esos son los elegidos. Esos son los que han aceptado a Cristo, judíos y gentiles. Así que yo no veo esa palabra profética de separación fuera del nuevo hombre. ¿Tiene sentido o no? Claro. Porque es ese nuevo hombre el elegido en Cristo. Solamente hay un camino, y esto va a ser también para Israel al final. Van a tener que abrazar lo que nosotros hemos abrazado, van a tener que aceptar de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue la obra de Dios para salvar a la humanidad, y no pueden ser salvos de ninguna otra manera, y eso los llevará a la misma experiencia que nosotros tenemos. Correcto, y ahí es donde las promesas de Jeremías 31 van a estar completas cuando hagan un nuevo pacto, pero van a ser el mismo pacto y van a entrar al pacto en el que nosotros hemos entrado. Correcto, y ahora mismo la manera como Dios está trabajando en los gentiles, como Pablo lo describe en Romanos 11, es para provocar, y no estamos haciendo el buen trabajo, como dijo Josh. Debemos de provocarlos a celo. Dios quiere salvar al pueblo judío, pero tienen que entrar de la manera como los gentiles lo han hecho. Tienen que entrar como un nuevo hombre, nueva criatura. ¿Qué no esta idea de los judíos y eliminarlos? ¿Qué no es esto contrario a la misericordia de Dios? Bueno, si usted o cuando entendemos que los judíos estuvieron involucrados en la crucifixión de Cristo, pero también los gentiles, entonces si usted quiere decir que la crucifixión de Cristo fue donde fueron cortados, había que cortar entonces a los judíos y gentiles, porque los romanos estuvieron involucrados en eso y también los judíos. Pero no como los judíos. Hay una diferencia, pero... Sí, y creo que está esa interacción con Pilato que nos muestra que Dios estaba tratando, Dios no estaba permitiendo que nadie se saliera con la suya. Pilato era tan culpable, él reconoció que había inocencia en este hombre, así que los gentiles son tan culpables también. El punto que trato de hacer es que toda persona que rechaza a Cristo, judío o gentil, va a sufrir. Ese es el plan de Dios de redención. Hay un dolor en la vida de cada gentil que escucha de Cristo y lo rechaza. Y también hay un gran dolor para los judíos. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que Dios no desecha a todos los gentiles por su papel en la crucifixión de Cristo, ni tampoco lo hace con los judíos. Así es. La oportunidad para que todo hombre sea salvo existe hoy. Y Romanos 11, lo cual Harris citó, dice que Dios puede injertarlos una y otra vez, hablando de los judíos. Y lo hará. Sí. Romanos 11 nos dice de que esto va a suceder, de que todo Israel va a ser salva en un solo día. Amén. Pero al ser salvos se convierten en parte del nuevo hombre en Cristo. Esos son los elegidos, es el pueblo de Dios. Ahora, ¿el grupo de la iglesia de la teología de reemplazo no cree en eso? Bueno, creo que una vez más, ellos han eliminado. Lo han alegorizado ellos, creo, en su interpretación de... Bueno, ellos alegorizan la escritura en vez de permitir que la escritura hable literalmente. Y sus alegorías, sin duda, en la escritura son puntos que realmente no deben ser. Los que enseñan la teología de reemplazo, corríjame si estoy mal, no involucran a Israel en la escatología en los últimos tiempos, ¿no? No, en lo absoluto. Completa. Entonces, ¿qué hacen con ellos? No estoy seguro. Han sido desechados. Sí. Pero dicen que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Eso es Biblia, así es.
En cualquier el mom- Antiguo Testamento, cuando hablamos de los eventos del fin de los tiempos con Israel y la teología del reemplazo se convierte en la iglesia, ellos alegorizan la escritura al punto de que no se entiende correctamente. Correcto. Y básicamente ignoran lo que escribió Pablo en Gálatas y en Corintios y en Efesios, de que en Cristo, y esto vuelve Pérez a lo que usted está diciendo, solamente hay una manera de salvación, y eso es a través de la obra consumada de Jesús. No hay ni judío Sí, ni así griego, varón o hembra, libre o esclavo. Correcto. Sí, así es. Pablo lo escribió a los Corintios, se lo escribió a los Gálatas y se lo escribió a los de Éfeso. Así que nunca dijo de que él eliminó a los judíos, nunca dijo de que la iglesia los reemplazó. Sí, en Efesios 2, y esto probablemente es uno de los pasajes más importantes que traen a Israel a la inclusión del nuevo pacto. En Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es el mundo gentil, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, judío y gentil. Él hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación entre nosotros, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así que el nuevo hombre es judío y gentil, hecho disponible por la cruz. Así que ponemos nuestra fe en Cristo y nos convertimos en parte de los elegidos, del pueblo elegido que reina y gobierna con él. Ahora, esto va a dañar los sentimientos de algunas personas, pero la pieza central de eso es Israel. La pieza central es el reino de Israel. Correcto. Pero se reina y se gobierna por judío y gentil, juntos, traídos, reunidos en Cristo, un nuevo hombre. Así de simple es como está. Y en lo que Pablo estima en cuanto a la futura restauración de Israel, él está de acuerdo teológicamente con el Antiguo Testamento de que ella será reemplazada y a su estatus en esa obra de la redención. Y Pablo dice de que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Entonces Así es. Israel va a tomar su lugar en ese lugar central en el plan de redención de Dios, donde Dios va a reinar cuando establezca su Sí. reino en la tierra. Pero Israel debe aceptar a Jesucristo. Así es, correcto. Es la la única única manera manera, sí. de entrar en pacto. Y Es lo que se ve y es lo que la teología del reemplazo niega. Dice, a fin de reconciliar a ambos para con Dios en un cuerpo en la cruz, habiendo matado en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El mismo evangelio es para el pueblo judío, tanto como para el pueblo gentil, y somos unidos en Cristo en como un nuevo hombre. Yo creo que debemos tener cuidado de no separar a Israel en otros tiempos del nuevo hombre. No lo es un nuevo hombre. Y eso tiene que entenderse, pero atacar a Israel y causar que ni siquiera esté presente es algo completamente erróneo. Dios hizo el nuevo pacto con el judío, Él lo hizo con su así hijo. es. Y de esa forma el pacto jamás podrá ser violado, y cualquier persona que entre en él entra al pacto que Dios hizo con Cristo en el Calvario. Él estableció el pacto en la cruz para que judío y gentil puedan entrar y para siempre poder ser parte del pueblo de Dios. Claro que Bueno, la crucifixión de Cristo fue un insulto a los judíos. sí, Señor. Ellos sintieron que esto era lo más horrible que podía sucederle a una persona, ser crucificado. Bueno, si esa persona fue maldito por Dios, si Sí. fueron crucificados. Sí, era algo muy horrible. Sí, es terrible. Pero una vez más es parte de lo que la iglesia primitiva tuvo que luchar y mostrar y probar y
Pedro empezó en el día de Pentecostés. Este que vosotros asesinaste, Dios lo ha levantado para que sea el Mesías, y ese fue su mensaje al pueblo de Jerusalén. Zacarías dijo que esto es lo que va a suceder. Dice, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me verán a mí, a quien han traspasado, y morarán por él, como aquellos que lloran por sus propios hijos, y estarán en amargura, como aquellos que están en amargura por su primogénito. Cuando Jesucristo regrese, Israel va a darse cuenta de que fue a él a quien crucificaron. Él es a quien matamos. Van a llorar por lo que hicieron. Dios los va a perdonar y Dios va a restaurar la nación de Israel. Así es. Zacarías lo profetizó. Así que el tratar de eliminar a Israel de un programa futuro es algo terrible. No se puede hacer eso. Verdaderamente es no entender la Biblia y es llegar a conclusiones que la Biblia no enseña. Es un insulto a Cristo. Eliminar a la gente Así es, correcto. que quiere salvar. Creo que tienes razón. Es un insulto a Cristo el eliminar a cualquier persona, pero especialmente el pueblo de donde salió Cristo. Se nos ha terminado el tiempo. He disfrutado el programa el día de hoy y creo que muchos de ustedes también. No se lo pierdan mañana. No se pierdan mañana. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.